Voy a ya compartir la pantalla hasta que vayan entrando. Ok, muy bien. No sé qué pasó, ya compartí, se me volví a salir. Ok, bien, chicos. Ahora sí. Ya. Estamos entrando al tema número 6. Recuerden que el tema 6 al 10 van a entrar para el segundo parcial. Hasta el momento hemos visto todas las características moleculares, químicas de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ahora vamos a comenzar a ver las técnicas, primero, de extracción de los ácidos nucleicos. Cuando nosotros trabajamos con los ácidos nucleicos, necesariamente debemos hacer una extracción del material genético. No podemos trabajar directamente con la materia prima. Y entonces, pues todo lo que son técnicas de extracción se basan siempre en las propiedades físico-químicas que tienen estas moléculas. Entonces vamos a ver un poquito algunos datos importantes. Muy bien. Vamos a comenzar con la preparación de muestras y extracción y análisis de los ácidos nucleicos. Primero vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la obtención y preparación preliminar de muestras, ¿no? Normalmente, ¿de dónde obtenemos una muestra celular? Por supuesto que podemos obtener de diferentes fuentes, fuentes animales, vegetales, de bacterias, etcétera. Entonces, podemos nosotros obtener muestras a partir de órganos, de tejidos, de fluidos biológicos, en función del objetivo, del tipo de célula, si va a ser una célula somática, germinal, del tipo de genoma, si es nuclear o mitocondrial, si voy a trabajar con bacterias, si voy a trabajar con virus, con parásitos, etcétera, ¿no? En general, la preparación preliminar se hace rápidamente. Tras la obtención, más o menos hay que considerar 1 hora como máximo 24 horas, ¿no? Entonces, si no voy a llegar a hacer la extracción inmediatamente, puedo guardar unas 24 horas en heladera. Debo conservar por 24 horas, pero a 0 grados, ¿no? Hay que mantener en hielo. La muestra debe mantenerse congelada hasta llegar al laboratorio, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es un esquema muy bonito del proceso que podemos hacer de la fase preanalítica, analítica, etcétera, cuando trabajamos con los ácidos nucleicos. Este esquema específicamente es para ácidos nucleicos. Bien, nosotros podemos trabajar con muestras de tejidos, ¿no? A través de biopsias, o podemos trabajar con muestras de suspensiones celulares, ¿no? Que podemos trabajar, por ejemplo, con sangre, podemos trabajar con fluidos biológicos, etc. ¿Qué pasos vienen? En muchos casos es necesario hacer la disociación del tejido. Si es necesario, se hace una separación de los tipos celulares. ¿Cómo hacemos la separación de los tipos celulares? Por ejemplo, si tenemos sangre, ¿no? Lo podemos hacer por centrifugación, por adhesión, por una cromatografía de afinidad, podemos utilizar perlas magnéticas o también por citometría de flujo. Muy bien. Entonces, si es necesario, estas fases se las vamos a tomar en cuenta si fuera necesario estudiar la viabilidad y caracterización celular. En muchos casos no es necesario. Directamente no necesitamos hacer estudios de viabilidad, sino directamente análisis de las células, ¿ya? Dependiendo, como les decía, del objetivo, podemos necesitar sí o no hacer los estudios de viabilidad.
Luego nos vamos a la fase de la lisis de las células. Este es bien importante, lo puedo hacer por fraccionamiento subcelular, dependiendo, ¿no? Que si necesito alguna parte específica de la célula, ¿no? Lo puedo hacer por centrifugación diferencial y zonal, puedo hacer por tratamientos adicionales o complementarios, por ejemplo, inhibidores de nucleasas, solubilización con detergentes, sales o reductores, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, necesito yo separar algunos organelos, solamente quiero ADN mitocondrial o solamente ADN nuclear. Entonces, dependiendo de esto, voy a tener que hacer algún tratamiento adicional, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho el fraccionamiento subcelular, vamos a pasar a la extracción. Pero en este caso de la lisis de las células, ya vamos a entender mejor cuando veamos el procedimiento, ¿no? Cuando veamos el procedimiento específico, lo que hacemos prácticamente es destruir las membranas, eliminar las proteínas, hacer que las proteínas se liberen de los ácidos nucleicos, en el caso de las células eucariotas. Y posteriormente vamos a ir al paso de extracción del ácido. Normalmente hay diferentes métodos, muchos métodos de extracción, pero algo importante, el fundamento es el mismo. Lo podemos hacer por solubilidad en fases acuosas immiscibles, cuando utilizamos, por ejemplo, una fase acuosa con cloroformo, alcohol isoamílico, por ejemplo, ¿no? O también puedo ayudarme en la precipitación por solubilidad en disoluciones salinas, que ayudan a la precipitación, por ejemplo, del ADN, ¿no? Luego hacemos la precipitación con alcoholes, normalmente podemos utilizar, los más utilizados son el isopropanol y el alcohol etílico absoluto. Ya, esto es para el ADN. Ya vamos a ver que para el ARN es un poco diferente porque se considera pH, etcétera, ¿no? Bueno, después de que precipitamos con alcoholes hay que recoger el material genético y por supuesto conservarlo. Se puede conservar con buffers o se puede conservar con agua, calidad, biología molecular. Por otra parte, en muchos casos, después de la lisis de las células, hacemos la extracción, podemos hacerla con un kit de adhesión, se utilizan perlitas de vidrio, ¿no? Porque el ADN se pega a esas perlitas de vidrio. Luego puedo yo hacer una fragmentación del ADN, dependiendo, ¿no? Si necesito hacer una fragmentación, puedo utilizar nucleasas de restricción. ¿Cuándo utilizo esas nucleasas de restricción? Cuando necesito, por ejemplo, ver algunos perfiles genéticos, ¿no? Extraemos el ADN y utilizamos las enzimas de restricción. Cuando queremos algún perfil o cuando estamos buscando mutaciones. Entonces, porque no se olviden que las enzimas de restricción cortan específicamente en determinadas regiones, especialmente palindrómicas. Entonces, muy importante esto, ¿no? Luego tenemos el fraccionamiento de ácido nucleico, lo podemos hacer con centrifugación zonal, isopínica o también por electroforesis. Nosotros podemos separar los diferentes ácidos nucleicos por electroforesis, que es una de las técnicas más utilizadas, y pasar luego al análisis, ¿no? Al análisis e interpretación. Ese es un esquema muy general, ¿no? Entonces, los pasos que vamos a seguir no son todos, va a depender mucho de lo que quiero hacer, ¿no? Yo si quiero buscar, por ejemplo, quisiera trabajar buscando Helicobacter pylori en biopsias estomacales. Entonces, tengo una muestra de tejido, voy a extraer el ADN, voy a triturar, luego voy a hacer la lisis con proteínasa K y posteriormente voy a precipitar voy a utilizar fenolcloroformo, alcohol isoamílico y posteriormente precipitaré con etanol, ¿no? Entonces, fíjense, no voy a seguir exactamente todos los pasos. Esto es en función siempre del objetivo del trabajo que vamos a realizar. Con algunas consideraciones generales, vamos a ver que nosotros podemos obtener muestras de tejido sólido. Cuando se obtienen muestras de tejidos sólidos, normalmente obtenemos mediante biopsia. En este caso, se liberan restos de sangre o grasas o tejidos acompañados por lavados con disolución salina, normalmente fría, ¿ya? Y luego podemos enviar al laboratorio refrigerada o congelada o podemos continuar nosotros con la extracción,
Entonces, en muchos casos sí, lo que hay que hacer es liberar, si hubiera algo de grasa, algo liberar, ¿no? Y de tal manera que tengamos el tejido limpio y también libre de sangre para no tener problemas durante el proceso de extracción. Si hablamos de los tejidos sólidos, la concentración de ADN es muy variable, ¿no? Si nosotros tenemos tejidos tumorales, por ejemplo, se utiliza para analizar marcadores de membrana, glicoproteínas, receptores hormonales, podemos buscar oncogenes, ¿no? Si hay algunos oncogenes, que son genes que están codificando, por ejemplo, proteínas que han mutado, ¿no? Que se presentan en ciertos tipos de cáncer. Se puede hacer también una PCR para ver los oncogenes. Luego tenemos el tejido hepático. El tejido hepático es un órgano muy rico en ADN. Tiene 15 microgramos por miligramo de tejido. Entonces, normalmente vamos a utilizar el ADN hepático del hígado para estudiar enfermedades metabólicas. Ustedes saben que en el hígado se produce una gran cantidad de enzimas. Entonces, se puede utilizar, lo que hacemos es buscar los genes que codifican estas enzimas, ¿no? Que son proteínas. El tejido muscular es pobre en DNA, tiene 3 microgramos por miligramo de tejido. Se utiliza también para ver algunos problemas de enzimopatías. El tejido intestinal también, se puede hacer biopsias del intestino para ver enzimopatías. Ustedes saben que hay muchas personas que tienen problemas de digestión, falta de enzimas o algunas enzimas no están trabajando, no tienen enzimas para poder digerir la lactosa o problemas de enzimas pancreáticas, etcétera. Se puede utilizar el tejido intestinal también, ¿no? Para ver esa actividad. Luego tenemos las extensiones de piel. En las extensiones de piel se puede utilizar, es pobre en DNA también, ¿no? Tiene 3 microgramos por miligramo, igual que el tejido muscular, y es importante que cuando hablamos de extensiones de piel, se obtiene de zonas no vellosas, ¿no? Las extensiones de piel podemos utilizar nosotros para hacer, por ejemplo, estudios de ADN en casos de algunas agresiones, ¿no? Cuando una persona ha sido agredida, entonces la persona por defenderse de pronto araña, ¿no? Con sus uñas la piel del agresor y se hacen estudios de las uñas, donde va a quedar ese tejido de la piel de la persona, del agresor. Y esta piel, entonces, que queda en la uña, se puede extraer el ADN y luego hacer comparaciones, ¿no? Para ver quiénes serían los posibles culpables, etcétera. Se utiliza bastante esto, ¿no? Es bien interesante. La raíz de pelo también, a pesar de que tiene cantidades muy pequeñas de 0,5 microgramos por raíz, se utiliza con fines forenses, es un poco difícil de estudiar, pero esa cantidad de 0,5 microgramos que tenemos en una sola raíz es suficiente para hacer una PCR, ¿no? Entonces, es claro, si solamente dice, no sé si ustedes han visto en las películas que les cortan el cabello y quieren hacer estudios de ADN, no pueden. Tiene que tener sí o sí raíz, porque la raíz es una célula y ahí vamos a encontrar, por supuesto, ADN, ¿no? Entonces, no podemos hacer solamente el cabello es solamente un conjunto de proteínas. Y entonces, muy importante la raíz de pelo. Los huesos, pulpa de los dientes, médula de otros huesos, se puede utilizar, ¿no? Especialmente cuando se estudia ADN antiguo, se utiliza los huesos, ¿no? Los huesos antiguos, donde se puede extraer ADN, se conserva muy bien. El ADN es una molécula bastante resistente. Luego tenemos tejidos fijados, muestras anatomopatológicas fijadas con formaldehído. Se utiliza, pero a veces el formaldehído no permite una buena conservación, ¿no? Una doctora hizo una tesis, me acuerdo, no podía hacer una extracción muy buena de ADN por la conservación en formol. En parafina sí se debe eliminar la parafina empleando disolventes, por ejemplo, xileno o tolueno, se elimina la parafina, se hace lavados, por supuesto, para eliminar el exceso de parafina y se hace una extracción de ADN. También se estudia el DNA antiguo, restos humanos y animales por interés arqueológico, antropológico. Debe evitarse la contaminación por DNA exógeno o inhibidores de TAC polimerasa,
que pueden alterar el análisis por PCR. Estos incluso se han estudiado momias, ¿no? Cuando se hacen estudios, es bien interesante, cuando hacen estudios de lo que viene a ser la genética de poblaciones, se estudia el DNA mitocondrial. Entonces se puede ver de dónde venían, digamos, los primeros pobladores de América en función del estudio de la mitocondria, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Pues, se pueden estudiar momias, ¿no? Momias, ver, y viendo el DNA de las momias se puede ver un poco el origen, ¿no? A qué tipo de poblador antiguo se parece. Entonces, se utiliza y se hace mucho en antropología, en arqueología, se puede utilizar el DNA antiguo. El DNA atrapado desde hace millones de años, la resina vegetal, que ustedes han visto a veces en el museo, en el ámbar de la resina vegetal podemos ver insectos, podemos ver algunos crustáceos y, por supuesto, quitando esta resina vegetal, también se puede hacer extracción de ADN y se puede comparar, ¿no? Si hay mutaciones con el DNA de los nuevos insectos, etcétera. O también incluso, bueno, más que todo de los insectos, ¿no? Algunas flores también están atrapadas, etcétera. Entonces, el campo, como ustedes pueden ver, de la biología molecular es tan, tan amplio. Nosotros nos vamos a encaminar más hacia el uso, por supuesto, en el campo del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico. Bien, también podemos utilizar muestras de suspensiones celulares, células embrionarias, líquido flujo amniótico, se utiliza, células de tejido o sangre fetal también, células de sangre, por supuesto, células de la médula ósea de adultos, muestras bucales, se puede estudiar el semen, células en cultivo, etc. Incluso ahora con unas muestras bucales es tan fácil hacer simplemente con hisopos, un pequeño raspado de la mucosa bucal y con ese ADN se hace incluso todo un secuenciamiento del genoma humano. Hay empresas que lo hacen, ¿no? Entonces, tenemos muchas fuentes de donde podemos nosotros extraer ADN, pero siempre y cuando tengamos células, ¿no? Pero también de los virus se puede obtener ADN o RNA porque tenemos pues material genético. Bueno, también podemos hacer muestras celulares de líquidos biológicos extravasculares, líquido cefalorraquídeo, el líquido derrame seroso, líquido sinovial, ¿no? Líquido sinovial, etcétera. Incluso nosotros podemos utilizar para hacer extracción de ADN la orina. Nosotros hemos hecho un estudio de tuberculosis extrapulmonar en orina y hemos encontrado, ¿no? La frecuencia de Mycobacterium tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Entonces se puede utilizar. Bien, entonces hemos visto la gran cantidad y variedad que podemos utilizar. Aquí son solamente algunas imágenes, ¿no? Bueno, además de los fluidos biológicos, de los tejidos, etcétera, podemos nosotros utilizar, extraer ADN de cultivos celulares de bacterias, y hemos indicado células embrionarias, puedo utilizar cultivo de parásitos, de virus, etcétera, ¿no? Bien. La sangre, que hemos indicado, la sangre sí, podemos utilizar bastante y hemos indicado muestras bucales, especialmente con raspados bucales. El semen también se estudia en muchas situaciones, ¿no? Cuando ver algunos problemas genéticos, se puede también estudiar el semen humano. Bueno, por supuesto, lo que les había comentado, para ver la huella genética, violencia sexual, se puede utilizar en este caso el semen, podemos utilizar, por ejemplo, el tejido que queda en las uñas de la persona agredida, y en la vestimenta también, ¿no? Se puede hacer extracciones de ADN de todo esto, y siempre y cuando tengamos células. Bueno, ¿cómo trabajamos con lo que va a ser primero el tejido sólido? ¿Ya? Cuando tenemos un tejidos sólidos, que puede ser una biopsia. Hagamos de cuenta que tenemos una biopsia de algún tejido. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes estrategias que vamos a asumir. En muchos casos hacemos una o podemos combinar dos, ¿ya? Por ejemplo, la fragmentación mecánica.
La fragmentación mecánica mediante corte, troceado o triturado de la muestra en una disolución buffer o simplemente una solución salina, ¿ya? Para obtener células individuales o fragmentos tisulares pequeños que facilitan su obtención. Luego podemos hacer la disgregación química por homogeneización química o también podemos hacer la sonicación que se hace con, podemos hacer también la sonicación con ultrasonido que se utiliza bastante, ¿ya? Esto es con el fin de triturar el tejido. Entonces, la idea es triturar primero. Nosotros hacíamos con corte o troceado porque hay unos trituradores bonitos que vienen así como prácticamente son en tubos Eppendorf que se colera la solución buffer y ahí mismo se puede apretar un poco y triturar la muestra y esa muestra ya está triturada. Ya sea la fragmentación mecánica o la disgregación química, tengo que hacer la digestión enzimática, ¿ya? Sí o sí requiero hacer la digestión enzimática. Después de que hemos triturado o hemos hecho un troceado, vamos a hacer la digestión enzimática. Las proteínas de la matriz se digieren con proteasas como colagenasas, proteinasa K, pepsina o tripsina. Quiero decirles que la proteinasa K es la más utilizada porque es una enzima que trabaja muy bien a temperatura de 55 grados, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Normalmente la proteinasa K se combina con el detergente SDS, que es un detergente aniónico que va a permitir también la disgregación de las proteínas, ya que produce una desnaturalización. Entonces, ya sea, miren los pasos, fragmentación mecánica o disgregación química, tengo que hacer la digestión enzimática, ¿ya? No se olvide. Entonces, donde puedo utilizar varias enzimas, pero la más recomendada es la proteinasa K, que incluso viene en los kits comerciales, ¿bien? Bueno, ahora, aquí estamos viendo un poquito, ya hemos indicado fragmentación mecánica, disgregación química, aquí son unos equipos de sonicación, ¿no? Donde se puede un poco con ultrasonido triturar la muestra también. Bueno, y lo que les decía, importante, ¿no? Después de haber hecho el paso del troceado, cortado, la digestión con proteinasa K y SDS. Prácticamente el buffer de lisis está formada por proteinasa K y SDS, que es el detergente de endodesilsulfato, que es un detergente aniónico. El SDS lo que hace es desnaturalizar las proteínas y la proteinasa K va a hidrolizar las proteínas. Entonces, ya está aquí la microdisección y vamos a la digestión, que tiene proteínasa K, tris-buffer y el SDS. Eso se deja a una temperatura de unos 55 grados por un tiempo, dependiendo. Si es un kit es un poco más rápido, pero si nosotros hacemos una extracción manual, tenemos que dejar más o menos una hora, ¿no? A 55 grados para que la proteinasa K y el SDS puedan actuar disgregando las proteínas. Bien, vamos a hablar un poquito entonces también de las técnicas de separación de las células, ¿no? Entonces, en extracción nos hemos quedado en lo que viene a ser entonces la utilización de las enzimas. Ahora, también en muchos casos, por ejemplo, necesitamos hacer separación de células, dependiendo qué muestra tengo. Si yo tengo una muestra de sangre, ustedes saben que en la sangre voy a tener las células blancas y las células rojas. Lo que yo necesito es células blancas para poder extraer el ADN. Entonces, la obtención de muestras celulares requiere variados procedimientos, que puede ser separación, fraccionamiento, caracterización, bueno, que están basados en las propiedades de cada tipo celular, ¿no? Existentes en la muestra. Depende con qué vamos a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de la separación de células de la sangre. Yo tengo una muestra de sangre, puedo utilizar un medio de densidad, ¿no? Intermedia a los componentes de la muestra. Normalmente se utiliza pues un medio de sacarosa a diferentes concentraciones, se va a centrifugar y lo que hacemos es separar entonces los diferentes tipos de células. Los eritrocitos y granulocitos, que son más densos, van a quedar en la parte inferior.
las células mononucleares, linfocitos, monocitos, etcétera, en la parte intermedia. Y pues aquí la parte del suero va a quedar, la acuosa va a quedar en la parte superior. Entonces, lo que nos interesa es tomar este paquete de células para posteriormente hacer la extracción del ADN, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver qué tipos de centrifugaciones podemos utilizar. Hay diferentes tipos de centrifugaciones, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, la centrifugación diferencial, que es la que les he mencionado aquí, ¿no? Una centrifugación diferencial, a pesar que está con gradiente. En este caso, tenemos la mezcla de células de diferente tamaño, vamos a ir centrifugando y vamos a tener una precipitación, en la parte inferior el componente más rápido, en la parte media el de media velocidad y en la parte superior el componente más lento. Normalmente van a precipitar primero las células más grandes, ¿no? Después la de tamaño intermedio y finalmente el componente más lento. Ahora, esto lo podemos hacer de una manera normal, es decir, nosotros lo que hacemos es ir aumentando la velocidad de centrifugación. Primero voy a centrifugar, supongamos, 5 minutos a 3.000 revoluciones. ¿Ya? Entonces, voy a obtener un precipitado. El sobrenadante lo vuelvo a centrifugar, pero esta vez más tiempo. Supongamos 10 minutos a 9.000 revoluciones. Entonces, voy a obtener un segundo precipitado. ¿Ya? Luego vamos a, que está en función de si es más lento, menos lento, etc. Luego voy a obtener otra sobrenadante, puedo volver a centrifugar, supongamos a 10.000 revoluciones por minuto, a 11.000, pero por 15 minutos. Entonces voy a tener ya un precipitado de células más pequeñas. A eso se denomina centrifugación diferencial, ¿ya? Ahora, miren chicos, hay centrifugaciones que nos van a permitir tener, ¿cómo les diría?, las fracciones mejor separadas. Y para esto, lo que es, un minutito, por favor. Ya. Y para esto, entonces, se pueden preparar, o ya vienen también de manera comercial, gradientes preformados, continuo, discontinuo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar soluciones, entonces, de sacarosa de diferente concentración, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, dicen gradiente preformado, continuo, discontinuo. Se va a centrifugar y nosotros vamos a tener, entonces, fíjense, esto mismo que hemos visto por centrifugación diferencial, vamos a tener el componente más rápido, el componente de mediana velocidad y el componente más lento. Pero, ¿qué ocurre? Miren la diferencia, es que está totalmente separado, lo que nos va a permitir entonces con una centrifugación obtener fracciones mejor divididas, gracias a que vamos a tener un gradiente de sacarosa a diferentes concentraciones, ¿ya? Entonces, el componente más rápido, pues que sea más grande, va a estar en la parte inferior, ¿no? Donde vamos a tener la mayor concentración de sacarosa, ¿ya? Muy bien, esta es entonces la centrifugación zonal o de velocidad de sedimentación. Utilizando el gradiente preformado vamos a tener fracciones mejor separadas. Luego, tenemos la centrifugación isopícnica o de equilibrio de sedimentación. Aquí trabajamos en función de la densidad, no del tamaño, ¿ya? Sino de la densidad. Entonces, generalmente también se utilizan gradientes preformados de sacarosa, pero de diferente densidad. Entonces, vamos a tener primero el componente más denso, medianamente denso, y finalmente en la parte superior el componente más denso, o menos denso, ¿ya? En la parte inferior más denso, medianamente denso y menos denso. Fíjense que aquí no está en función del tamaño, va a estar en función de la densidad, y eso va a depender mucho especialmente de la cantidad de células que tengamos, ¿sí?
Eso va a hacer que sea más denso o menos denso. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Bien? Bueno, este tipo de centrifugación nos va a permitir entonces separar los diferentes tipos de células. Normalmente tenemos a veces en los tejidos diferentes tipos de células y podemos, por supuesto, utilizar la centrifugación con esta finalidad. Bien, ahora, hemos visto un poquito la separación de las células y vamos a ver entonces la extracción de los ácidos nucleicos. Recuerden, vamos a los pasos, ¿no? Hemos dicho primero la fragmentación mecánica o química. Después la digestión enzimática, ¿sí? Proteinasa K, SDS. Ahora viene recién lo que les voy a explicar, que va a ser la extracción. ¿Se acuerdan de esta parte? Miren, aquí estamos, para que no se complique mucho. Aquí, miren, hemos visto en esta parte, extracción de esos nucleicos por solubilidad en fases acuosas invisibles. Esto es lo que les voy a explicar primero, ¿ya? Bien, y luego ya en los ejemplos vamos a ver para qué sirve también añadir cloruro de sodio, acetato de sodio, etcétera, que ya sería por solubilidad en disoluciones salinas. Yo les explicaré primero ¿ok? Para que nos entendamos bien. Ya, muy bien, miren. Entonces, podemos hacer, este es un proceso, miren, manual, ¿ya? Ahora, si bien hay kits actualmente, está bien, es mucho más sencillo, pero hay que entender, lo que yo les decía, nosotros como bioquímicos debemos entender los fundamentos, porque muchas veces no sabemos ahora cómo hago, no sé, es que el kit no dice, pero si uno sabe el fundamento puede modificar algunas cosas, ¿ya? Eso es importante. Bueno, nuestra muestra, ¿no es cierto?, que ha venido después de la digestión enzimática, a la muestra acuosa vamos a agregar una mezcla de fenolcloroformo, ¿ya? Y vamos simplemente a mezclar en un vórtex. Vamos a mezclar en un vórtex y luego vamos a llevar a la centrifugación. Bien, recuerden que el cloroformo y el fenol son solventes orgánicos. Muy bien, entonces, pero todo tiene una finalidad. Fíjense cómo vamos a encontrar. Además, ¿se acuerdan ustedes que el cloroformo tiene una densidad mayor que el agua? Entonces se va a encontrar en la parte inferior. En la fase orgánica inferior, que va a ser esta, ¿verdad? Donde está la fase del cloroformo y el fenol, se van a encontrar los lípidos de membrana, ¿ya? Los lípidos de membrana. En la parte intermedia, chicos, aquí se van a encontrar las proteínas desnaturalizadas. El cloroformo y el fenol también ayudan a desnaturalizar las proteínas, que en parte ya estaban desnaturalizadas con el SDS y la proteinasa K, ¿no? Que es la que hidroliza. En la fase superior, nosotros, que es menos densa, por supuesto que el cloroformo, vamos a tener DNA y RNA. Muy bien. Luego, entonces, con una micropipeta vamos a separar la fase acuosa a otro tubo y vamos a hacer de la siguiente manera. Tomo mi fase acuosa, supongamos tengo 500 microlitros, aquí no está bien porque nosotros hemos cambiado esto. Tengo una fase acuosa y voy a utilizar 2 volúmenes de etanol absoluto, es decir, por 500 microlitros, 1000 microlitros de etanol absoluto, o un volumen de isopropanol, es decir, por 500 microlitros de fase acuosa, 500 microlitros de isopropanol. Y vamos a agitar suavemente, ¿ya? Vamos a agitar suavemente, vamos a mezclar y lo podemos dejar en heladera unos 10 minutos, ¿ya? Que el frío ayuda a la precipitación del ADN, ¿bien? Después, y esta extracción con varilla se puede hacer, pero no la hacemos, ¿ya? Porque esto es interesante tal vez para entender el concepto de los kits. No se olviden que el ADN es muy viscoso, ¿ya? El ADN es muy viscoso, entonces puede adherirse cuando está como doble hebra, muy viscoso y tiene bastante adhesión y afinidad por el vidrio. Por eso es que en los kits se utilizan perlitas de vidrio, ¿no? Entonces se va a adherir a una varilla, por ejemplo.
¿ya? Pero nosotros lo hacemos por centrifugación a alta velocidad, donde en la parte inferior, después de someter a una centrifugación más o menos de unas 13.000 revoluciones por minuto por unos 10 minutos más o menos, obtenemos un precipitado pequeño, ¿no? Que va a ser el ADN, que va a ser entonces insoluble, porque ha precipitado con el alcohol, ¿ya? Bueno, algo importante, en este caso solamente va a precipitar el ADN, no el ARN, porque el ADN a un pH de 7 u 8 precipita muy bien. El ARN precipita a pHs ácidos. Entonces, esto va a hacer que solamente tengamos principalmente el DNA. ¿Bien? Importante. Bueno, ahora, por otra parte, como procedimiento alternativo, seguimos hablando por solubilidad en fases inmiscibles, vamos a tener nuestra muestra acuosa, donde vamos a colocar ahora la muestra acuosa, que sería sobrenadante, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, la muestra acuosa, que ha venido más bien de la hidrólisis con la proteinasa K y SDS, agregamos una mezcla de cloroformo y alcohol isoamílico. Aquí no utilizaré fenol. ¿Ya? A veces el fenol hay que hacer más lavados con cloroformo para eliminar el fenol. Pero si utilizo el alcohol isoamílico en lugar del fenol, entonces luego vamos a mezclar por agitación un vórtex y vamos a centrifugar. Vamos a ver qué ventaja tiene el alcohol isoamílico, ya les voy a explicar. Nuevamente en la parte inferior tenemos la fase orgánica, que vamos a tener lípidos de membrana, etcétera. En la parte intermedia tenemos las proteínas desnaturalizadas por el cloroformo y que ya vinieron más o menos desnaturalizadas de la digestión con la proteínasa K. Muy bien. El alcohol isoamílico, ¿qué permite? Favorece la separación nítida de las fases. Miren, aquí queda bien bonito porque queda bien rectito, cuando centrifugamos bien homogénea la fase de las proteínas. Entonces, fácilmente el sobrenadante lo separamos a otro tubo, ¿no es cierto? En la fase acuosa va a quedar entonces DNA y RNA. El RNA es muy sensible, se va a degradar fácilmente. Entonces, este DNA, nuevamente, esta fase acuosa, tratamos con 2 volúmenes de etanol absoluto o un volumen de isopropanol, mezclamos suavemente. Yo siempre recomiendo dejar en heladera unos 10 minutos, ayuda a la precipitación. Llevamos a la centrifugadora a alta velocidad, ¿ya? Y vamos a obtener un pellet, se llama en inglés pellet, que es con un botoncito, el precipitado del ADN, ¿no? Imagínense, es tan interesante cuando uno hace una extracción con su propia sangre, ¿no? Que nosotros lo hemos hecho, poder obtener nuestro ADN. Es decir, pensar que en este ADN está toda la información de lo que somos como seres vivos, ¿no? Se ve tan pequeñito, pero ahí está toda la información genética, ¿no? Es muy interesante. Bueno, ese es entonces uno de los métodos que se pueden utilizar. Y vamos a ver algunos ejemplos y luego les voy a mostrar también un video. No, el que les he pasado en inglés estaba un poco complicado. Hay otros más bonitos, más sencillos para la extracción de ADN. Bueno, este método es por su vida con fases inmiscibles. En otras técnicas se utilizan también fenol, cloroformo, etcétera, pero nos ayudamos con algunas sales que van a ayudar en la precipitación del ADN, ¿ya? Como el acetato de sodio, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ¿qué necesitamos para hacer una extracción de ADN? Estas técnicas de las que les voy a explicar son manuales, es decir, nosotros vamos a entender el fundamento de cada paso que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a entender el fundamento de cada paso. También hay kits. En los kits yo les voy a pasar un video para que ustedes entiendan. Eso les voy a dar de trabajo, ¿bien? Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por supuesto, recuerdan, hemos indicado que debemos conservar las muestras en hielo, en frío. Necesitamos también un baño María, una microcentrifugadora, tubitos Eppendorf, termobloque, ¿ya? El termobloque es importante para hacer la digestión enzimática, las micropipetas, tips de diferente tamaño, etcétera, ¿ya? Bueno,
Entonces, esta es una técnica que nosotros hemos utilizado para hacer la extracción a partir de sangre, que da muy buenos resultados. Vamos a ver entonces lo que hacemos nosotros, tener la sangre periférica, más o menos unos 12 ml de sangre, la vamos a poner en un buffer, tris-EDTA, ácido clorhídrico, y después vamos a centrifugar. Cuando utilizamos el tris-EDTA en alta concentración, este tris-EDTA va a producir lo que se llama va a producir la destrucción, la hemólisis de los glóbulos rojos, ¿ya? Va a producir hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces, vamos a centrifugar. Aquí es una centrifugación, chicos, que se hace a 5.000 revoluciones por minuto durante unos 5 minutos nada más, ¿ya? Entonces, en la parte inferior va a quedar más o menos, va a quedar entonces un precipitado, ¿ya? En el sobrenadante va a ser rojizo, porque lo que estamos haciendo es hemolizar los glóbulos rojos. El pellet que quede, es decir, precipitado, otra vez lo ponemos en TE, ¿ya? Porque ese precipitado que nosotros encontremos va a ser todavía rojito, ¿ya? Porque todavía hay células rojas pegadas. Entonces, otra vez vamos a resuspender en TE, mezclamos y podemos centrifugar. Ya, la idea es eliminar todos los glóbulos rojos. Después, ese paquete de glóbulos blancos que queda centrifugado, fíjense en este caso, cómo estamos eliminando los glóbulos rojos simplemente por hemólisis. Estamos hemolizando glóbulos rojos para eliminar. En el sobrenadante lo eliminamos y solo trabajamos con el pellet. Ese pellet que a un principio es rojito, porque todavía hay glóbulos rojos, volvemos a agregar el buffer a alta concentración y pues otra vez para eliminar los glóbulos rojos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precipitado me quede blanquecino, ¿ya? Una vez que el precipitado está blanquecino, quiere decir que ya tengo solamente los glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Después de que ya tenemos el precipitado de glóbulos blancos, lo resuspendemos en un tampón de lisis. Ese tampón de lisis, como les había indicado, tiene buffer, tiene proteínasa K y tiene SDS, ¿ya? Vamos a digerir por varias horas. En el caso de la sangre, pues nosotros hacemos una digestión de 3 horas mínimamente, ¿ya? Entonces no tenemos que ver nada, tiene que quedar la solución clarita, clarita después de las 3 horas de digestión con proteínasa K, ¿bien? Ahora, una vez que en esta técnica utilizábamos, también por fases invisibles, una mezcla de fenol, cloroformo, alcohol isoamílico. Podemos utilizar los tres, ¿ya? Lo que nos va a permitir, por supuesto, una buena separación. Mezclamos. Siempre que agreguemos algún componente, vamos a mezclar, ¿ya? En este caso mezclábamos por 1 minuto, se mezcla por 1 minuto en un vórtex y nuevamente a centrifugar. Separamos la fase superior, ¿verdad? Recuerden que el cloroformo, el fenol, va a permitir separar los lípidos, va a permitir desnaturalizar las proteínas, el alcohol isoamérico va a permitir que las fases estén bien nítidas, bien separadas. Entonces, tomamos la fase superior, que es la fase acuosa, ¿ya? Muy bien, esta fase acuosa, coloco otra vez cloroformo y alcohol isoamílico, ¿ya? Esto, chicos, solo con la finalidad de eliminar el exceso de fenol, porque el fenol podría perjudicar luego nuestro ADN cuando hagamos una reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a mezclar y vamos a centrifugar, ¿bien? Ahora, ese sobrenadante que queda, ¿no es cierto? Estamos hablando de este sobrenadante, no nos olvidemos de este sobrenadante, ¿bien? Ahora, este sobrenadante lo vamos a precipitar con etanol o isopropanol. Lo hemos indicado, 2 volúmenes de etanol absoluto o 1 de isopropanol. Y normalmente vamos a dejar que el DNA precipite a menos 20, o si no, directamente pueden poner en heladera a 0 grados, no hay problema, ¿ya? Unos 10 minutos y luego vamos a centrifugar al máximo de velocidad. ¿Cuánto? Normalmente utilizamos 13.000 revoluciones por minuto,
¿ya? Durante unos 10 minutos, entre 8 a 10 minutos. ¿Ya? Eso va a permitir que todo el ADN, que es en pequeña cantidad, pueda precipitar. ¿Ya? Y va a formarse un precipitado blanquecino muy, muy clarito que se ve. Bien, ahora, se elimina el etanol isopropanol, ¿no? Que va a quedar como sobrenadante, y el pellet que queda lo lavamos con etanol al 70%. ¿Ya? Ese precipitado blanquito que queda, otra vez con etanol lo lavamos y volvemos a centrifugar. Eliminamos el etanol al 70% que nos ha servido para lavar el pele de algunas sales que podrían haber quedado, de algo de fenol, etcétera, ¿no? Muy bien. Y este pellet que ha quedado, inmediatamente, primero, chicos, debemos secarlo, ¿ya? En el mismo tubito Pendorf se seca, ¿ya? Se seca un poquito para eliminar el exceso de etanol. Hay que, normalmente 1 hora, hasta que el etanol se haya evaporado totalmente. Ahora, ese pellet hay que resuspenderlo inmediatamente. ¿En qué? Podemos resuspenderlo en agua, calidad biología molecular, que es muy recomendado, o también en un buffer té, pero diluido, ¿no? A una concentración baja. Y la tarea de ustedes va a ser, quiero que me digan qué concentración debe tener este buffer, estoy dando tarea para otra clase, qué concentración va a tener el buffer que se utiliza para conservar el ADN. ¿Ya? Entonces, lo puedo utilizar en agua, calidad biología molecular, o lo puedo conservar en agua, calidad biología molecular, lo puedo conservar en un buffer T diluido. Ahora, ¿a qué temperaturas? Mejor a menos 20 grados, ¿ya? A menos 20 grados. Y óptimamente a menos 70. A menos 20 yo conservo hasta 5 años, 8 años sin problema, a menos 20, ¿ya? Claro que a menos 70 puedo conservar hasta por 100 años. O sea, no va a pasar nada, se mantiene perfectamente, ¿no? Y con ese ADN puedo hacer, pero maravillas. Podemos nosotros ver, claro, si alguien tiene alguna enfermedad, puedo buscar oncogenes, puedo ver genes responsables, digamos, de enfermedades. Bueno, la aplicación para lo que podemos utilizar este ADN tiene una gran cantidad entonces de usos, ¿no? Incluso yo puedo buscar si hubiera algún parásito intracelular, etcétera, podría también encontrar, ¿no? Parásitos, bacterias, etcétera, además de poder utilizar el ADN para enfermedades metabólicas o genéticas. ¿Bien? Bueno, entonces, voy a ver si puedo compartir, como digo, estoy ahorita en otro lado para poder dar la clase. Voy a ver si el video, que es muy bonito, sencillito, para que no sea tan pesada nuestra clase y entendamos los pasos de otra técnica. Después yo les voy a hablar de la técnica de bacterias, ¿ya? Cómo se obtiene el ADN de las bacterias que utilizamos mucho, mucho en nuestros trabajos en biología molecular. Bien, esperen un segundito, por favor, espero que podamos compartir sin problema.
purificación, describiremos las generalidades de los diversos mecanismos de extracción y, lo más importante, comprender la necesidad de la extracción de ADN para su uso en pruebas diagnósticas. El ADN, como se había comentado con anterioridad, es útil para la realización de diversos estudios diagnósticos utilizando pruebas de biología molecular. Para poder realizar dichas pruebas es necesario iniciar con la extracción y purificación, y así obtenerlo de diferentes fuentes con un alto grado de calidad y pureza. De esta forma los resultados serán más exactos y confiables. Existe una gran variedad de métodos, por lo que debe elegirse el que más se adecue a nuestras necesidades. Los comúnmente empleados combinan procesos químicos, físicos y/o mecánicos e incluyen básicamente 3 pasos que son: primero, una extracción, la cual implica sacar el ADN del compartimiento celular por medio de una lisis. El segundo sería una purificación. Esta permite separar el ADN de los demás componentes celulares. Y por último, una precipitación, que es en la cual ya tendríamos el ADN completamente puro. Como se mencionó, el paso inicial de cualquier método es la extracción. Como el material genético se encuentra dentro de la célula, lo primero es realizar una lisis. La lisis permite liberar el ADN del interior y puede realizarse por métodos químicos, métodos físicos o métodos enzimáticos. Primero hablaremos de la lisis celular, generada por métodos químicos. Estos utilizan buffers de extracción que contienen detergentes como el sodio dodecilo disulfato, mejor conocido como SDS. Este degrada la membrana celular capturando lípidos y proteínas, evitando que cantidades significativas de ADN queden atrapadas en los restos celulares. También se le debe añadir a la solución moléculas quelantes como por ejemplo el LDTA, que posee 4 grupos carboxilo y 2 grupos amino, y cuya forma totalmente desprotonada puede unirse a iones magnesio. El magnesio funciona como un cofactor de las enzimas que degradan el ADN, o sea, las nucleasas. Por lo tanto, al agregarle el LDTA, estas son inhibidas protegiendo así el ADN. Algunas sales como el cloruro de sodio forman una capa iónica suave que recubre el ADN y así lo protegen y ayudan a evitar su degradación, además de deshidratar y precipitar proteínas celulares. Estas soluciones también deben contener tris-HCl, que es una solución buffer que mantiene el pH de la solución estable, aproximadamente entre 7.5 y 8.2. Algunas contienen también proteinasas K, que permiten degradar proteínas o enzimas y de esa forma ayudan a purificar cada vez más el ADN. Durante la lisis con buffer, la muestra es sometida a 3 o 4 ciclos de incubación, a temperaturas entre los 50 y 70 grados centígrados, alternados con agitación de la muestra, e incubación a 4 grados centígrados. Estas incubaciones también facilitan la ruptura de los lípidos de la membrana celular, permitiendo la liberación del ADN de la estructura. Como habíamos mencionado, la lisis celular también podía realizarse por métodos físicos. Esta se realiza con homogenización mecánica o en solución, moliendo manualmente en un mortero o por sonificación. Estos métodos también pueden ser usados cuando es necesaria la disgregación o fragmentación de algún tejido antes de realizar la lisis con las soluciones buffer. Por último, la extracción puede hacerse por métodos enzimáticos. Estos métodos utilizan proteasas que rompen los enlaces peptídicos de proteínas de la pared y membrana plasmática, además de las interacciones célula-célula. El resultado es una lisis celular que libera el material genético a la solución. Como se comentó al inicio, el mejor método es el que se adapta a las necesidades de la muestra y a las necesidades que tenga el laboratorio. Luego de extraído el ADN de la célula por cualquiera de los métodos antes descritos, es necesario realizar una purificación. Esta se realiza con la eliminación de proteínas y lípidos de membrana. La eliminación de estos se realiza agregando solventes orgánicos como por ejemplo el fenol, que debe agregarse en un volumen igual al de la muestra. Debe de agitarse hasta que la solución dentro del tubo tenga un aspecto de emulsión y posteriormente debe de centrifugarse. La centrifugación permite la formación de 2 fases, una acuosa y otra orgánica, y entre ellas se forma una interfase, que es en donde quedan atrapadas proteínas de membrana y las nucleasas liberadas durante la lisis celular. La fase acuosa es la que contiene el ADN, por lo tanto es la que nos interesa recuperar, así que debe trasvasarse a otro tubo estéril, siempre teniendo el cuidado de no arrastrar la interfase o la fase orgánica. Posteriormente se agrega cloroformo, en un volumen igual al del sobrenadante recuperado, y se procede de la misma manera que con el fenol. En este paso son eliminados residuos lipídicos que pudiesen estar aún presentes en la muestra.
Nuevamente la fase acuosa conteniendo el ADN debe recuperarse en otro tubo estéril. Por último, es necesario precipitar el ADN. Esta precipitación se lleva a cabo agregando etanol absoluto a la fase acuosa recuperada. La sal adicionada en el buffer de extracción también ayuda a la precipitación del ADN, debido a la formación de una capa iónica positiva alrededor de este, como se había mencionado con anterioridad. El etanol además cumple la función de remover la concentración residual de sales. Luego se centrifuga para remover el sobrenadante. Recordar que el ADN ha precipitado, y ahora es este precipitado el que nos interesa. Al descartar el sobrenadante, el botón del precipitado de ADN se lava con etanol al 70%. El objetivo de este lavado es remover todas las sales que aún estén presentes. Nuevamente se centrifuga y se elimina todo el etanol, dejando secar el botón de ADN por media hora a temperatura ambiente. Es importante que sea en un lugar protegido hasta que todo el etanol se haya evaporado. Una vez seco el botón de ADN puede resuspenderse en agua para ser utilizado o bien puede guardarse en el congelador hasta su uso. El ADN es estable por varios días, conservado a una temperatura estable. Con esto hemos terminado la extracción y la purificación de una muestra de ADN que ahora puede ser sometida a investigación. Bien, han visto un método sencillo. Como decía, hay diferentes métodos, ¿no? Para la obtención de ADN. En este caso, ellos ponen primero el fenol, luego el cloroformo, etcétera. Varía, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Los objetivos son los mismos. Bien, he anotado solamente algunas preguntas, porque se acuerdan que hemos visto solo la extracción con fases miscibles, pero también veíamos en otra técnica, era digamos, la precipitación con sales. En este caso hemos visto, por ejemplo, a ver, indica el EDTA, ¿ya? Pero el EDTA nosotros no utilizamos, porque el EDTA a veces actúa como un inhibidor de la reacción cadena de la polimerasa. Para otra técnica que no sea PCR, tal vez se puede utilizar, ¿ya? Pero normalmente no utilizo, pues no estoy poniendo como importante, ¿ya? Quiero que me digan, y va a levantar la mano la primera persona que tenga la respuesta, por favor, ¿cuál es el objetivo de utilizar el cloruro de sodio? ¿No? Visto que utilizan cloruro de sodio, ¿qué finalidad tiene utilizar cloruro de sodio en este proceso que se ha mencionado en el video? ¿Quién me puede decir? Por favor, levante la mano. Ya, a ver, Romina. Buenas tardes, doctora. Lo que menciona sobre el cloruro de sodio es que, bueno, va a ayudar a recubrir y por ende también a proteger el ADN, pero de manera paralela también ayudaría a lo que es la precipitación de proteínas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está bien. Ayuda, pero al final dice que también ayuda, ¿no es cierto? Como está protegido el ADN, también va a ayudar en la precipitación con el etanol, ¿verdad? Con el alcohol. Bien, Romina, está bien. Vamos a otra pregunta. A ver, vamos a ver ahora. Ya. ¿Cuál es el pH recomendado para la precipitación del ADN de acuerdo al video? A ver, Laura. Jules. Buenas tardes, doctora. El pH según el video es de 7.5 a 8.2. Muy bien, eso es importante, chicos, porque en realidad ese es el pH óptimo para la precipitación del ADN. Ya, muy bien, Laura. A ver, ¿qué más se ha notado? Ya. Ah, muy bien. Última pregunta, ¿con qué se precipita el ADN y con qué se lava? A ver, vamos. A ver, Alejandro. Muy bien, entonces primero para precipitar etanol absoluto y para el lavado etanol al 70%. Ya, está muy bien, Mauricio. Alejandro. Bueno, perfecto, listo.
Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con otros métodos que son bien sencillos, chicos. No saben qué fáciles, se puede hacer maravillas con esas técnicas de extracción que no necesitamos en muchos casos hacer extracciones tan detalladas, ¿no? En el caso de la sangre sí se requiere muy limpio el ADN, pero en otros casos solamente necesitamos hacer extracciones crudas, que se llaman. Y es lo que les voy a indicar ahora, ¿ya? Bien. Entonces, hemos visto una técnica de extracción muy clara. Y les voy a mostrar otra, que es la extracción también de bacterias, cuando hacemos de cultivos. Es una técnica que yo utilicé en mi tesis cuando hice la extracción del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Entonces, les voy a explicar esta y luego les voy a explicar las que son crudas, que son dos. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Miren, en esta extracción de ADN bacteriano, en este caso yo necesitaba obtener un ADN muy limpio, puro. ¿Por qué? Porque este ADN completo lo tenía luego que cortar con enzimas de restricción, porque lo que yo estaba buscando eran mis secuencias de inserción y ese 6110, que eran los marcadores moleculares, ¿ya? Entonces, tuve que hacer una extracción muy pura. Para esto, ese es un tipo de extracción que se puede utilizar. Se toma el cultivo, sedimento o las colonias, se coloca en un buffer, TE, pero ese es un buffer diluido, ¿ya? En el buffer TE diluido, lo que hacemos es colocar, matar a las bacterias por calentamiento, se puede colocar directamente vamos a colocar directamente en un termobloque a unos 100 grados durante unos 15 minutos. Es muy importante, aquí sí muere la bacteria, pero el ADN no le va a pasar nada, el ADN se mantiene intacto, porque trabajamos con bacterias patógenas. Imagínense, yo trabajaba con Mycobacterium, entonces había que matar a la bacteria, lo que permitía que incluso el ADN se desdoble un poco, ¿no? Porque no se está muy enrollado. Y con la temperatura se iba a desarrollar, por lo tanto, su extracción iba a ser más fácil. Luego se agrega la lisocima. En este caso agregaba lisocima porque no se olviden que las bacterias tienen paredes celulares. Entonces, la lisocima ayudaba a eliminar los azúcares de las paredes bacterianas, ¿ya? Muy bien. Y luego el paso que viene es igual que en el caso de la sangre. Agregamos proteínas K y SDS, que es el dodecilsulfato, y vamos a digerir a 55 grados. En este caso agregábamos ZAB y cloruro de sodio. El objetivo de aplicar cloruro de sodio es precisamente facilitar lo que hemos indicado, la protección del ADN y posteriormente también la precipitación de las proteínas. El ZAB permite eliminar también los azúcares residuales que quedan, ¿ya? Posteriormente a toda esta mezcla ya que hemos digerido, hemos agregado ZAB, etcétera, vamos a agregar cloroformo alcoholizoamílico. Ya saben, el objetivo del cloroformo es eliminar los lípidos, el alcohol isoamílico, obtener una buena separación, y recuerden que el cloroformo también desnaturaliza las proteínas. Importante para algo que vamos a ver luego, ¿ya? Volvemos a centrifugar, no se olviden, en la fase acuosa se encuentra el ADN. Allá a esta fase acuosa agregamos isopropanol, dejamos a menos 20 grados por unos 10 minutitos, centrifugamos a alta velocidad, como hemos visto en el caso de la sangre, 13.000 revoluciones por minuto durante unos 10 minutos. Lavamos el PL con etanol al 70%, secamos, disolvemos en un buffer TE o en agua calidad biología molecular. Yo después prefería utilizar agua calidad biología molecular porque se conservaba perfectamente, ¿ya? Se conservaba perfectamente. Bien, ahora, ese sería un método de extracción donde yo voy a obtener un ADN puro, ¿ya? Este ADN puro lo necesito especialmente si tengo que seguir trabajando con enzimas de restricción o haciendo algún otro tipo de tipificación, ¿no? O sea, o buscando algún gen específico donde requiero un ADN puro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ya cultivo de una determinada bacteria, ¿ya? Y quiero hacer la búsqueda de genes, pero genes de virulencia, genes de resistencia a los antibióticos, o puedo buscar marcadores moleculares también en el ADN bacteriano, puede hacer una extracción de ADN crudo,
¿ya? Yo con esto he trabajado, pero con muy buenos resultados, ¿no? Les voy a explicar dos técnicas. Esta fue la que yo aprendí en mi curso, y cuando viajé a Bélgica a hacer una capacitación, y la otra técnica que hemos trabajado con los profesores españoles, pero ambas técnicas son sumamente sencillas y les diré que ha dado muy buen resultado, ¿ya? Fíjense que aquí lo único que hacemos es tomar 3 colonias, vamos a colocar 200 microlitros del buffer T diluido, que es su tarea buscar. Vamos a llevar a un termobloque a una temperatura de 100 grados centígrados durante unos 15 minutos. Siempre, chicos, el objetivo es matar a la bacteria. Recuerden que trabajamos normalmente con bacterias patógenas, entonces es muy importante matar a la bacteria. Agregamos 100 microlitros de cloroformo. Este cloroformo me va a servir ¿qué? Para separar todos los lípidos y para desnaturalizar las proteínas. Luego voy a llevar a un vórtex, mezclamos con cloroformo y vórtex, centrifugamos a 12.000 revoluciones por minuto por 10 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por supuesto, la fase clorofórmica. En la parte media se van a encontrar las proteínas desnaturalizadas y el sobrenadante, directamente uso ese sobrenadante para hacer ya mis pruebas de PCR. Ahí tengo ADN crudo. No está muy puro, ¿sí? O sea, me refiero, puede tener proteínas, etcétera, pero como tenemos una buena concentración de ADN, suficiente para que yo, a través de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que es tan específica, que aunque yo no tenga un ADN muy, muy puro, igual me va a poder amplificar las regiones que necesito, regiones que pueden ser marcadores moleculares, que pueden ser secuencias de inserción, que pueden ser genes, va a amplificar perfectamente, ¿no? Entonces les digo, un excelente resultado. No se olviden que ese sobrenadante lo debo conservar mejor a menos 20 grados y si es posible a menos 70. Otra técnica de la extracción de ADN crudo, que es el que también lo hemos utilizado con la profesora Lucía Gallego, no sé si ustedes han hecho el curso el año pasado, con ella yo he trabajado como unos 10 años conjuntamente en proyectos, pero esa técnica es muy bonita también, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, vamos a tomar de 3 a 4 colonias de bacterias, agregamos 100 microlitros de agua, calidad biología molecular, llevamos a un termobloque por 20 minutos, vamos a llevar a un termobloque por 20 minutos, siempre con la finalidad de, en este caso, vamos a matar a las bacterias y también la temperatura, se llama por choque térmico, vamos a ayudar a que coagulen las proteínas, ¿ya? Entonces, vamos a adicionar 900 microlitros de agua, calidad biología molecular, centrifugamos a alta velocidad, 12.000 revoluciones por minuto, igualmente durante unos 10 minutos, y ese sobrenadante, como ya ha utilizado agua, tiene un ADN crudo, ¿no? Un ADN crudo. Igualmente, ¿no? No está muy, muy puro, pero suficiente para hacer reacción en cadena de la polimerasa. No se imaginan qué fácil es trabajar con eso. No es caro, da muy buenos resultados, pero algo importante, esta técnica, ambas técnicas, es cuando ya trabajo con cultivos puros, me refiero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Voy a trabajar con un cultivo de Mycobacterium tuberculosis, voy a trabajar con un cultivo de Acinetobacter baumannii, con un cultivo de Escherichia coli, con un cultivo de Pseudomonas, ¿sí? Entonces tengo que tener mis cultivos puros. O sea, eso es mucho mejor. Tal vez con una mezcla de bacterias, sí, también puedo trabajar, pero da mejor resultado cuando trabajamos pues con un cultivo puro. Eso no me sirve, por ejemplo, si estoy buscando unas bacterias en tejido, si estaría buscando Helicobacter pylori en biopsia, no me sirve, ¿ya? Tienen que ser a partir de cultivos bacterianos, quiero que me entiendan, ¿ya? De esa manera da muy buen resultado. Esto hemos utilizado para ver genes de virulencia, por ejemplo, en en Escherichia coli, genes de resistencia en Acinetobacter baumannii, etcétera, ¿no? Con eso da muy buen resultado.
Bien, entonces son técnicas fáciles. Lo más importante es que ustedes entiendan el fundamento. Ahora, estas técnicas las podemos hacer. También trabajar con kit es una maravilla, porque trabajar con kit en media hora, ¿ya? Claro que cuesta, ya tienes el ADN, un ADN de muy buena calidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, todavía no, les voy a dejar el link, esperen un segundito, lo tengo acá. Este es el kit para revisión con de ustedes, ¿ya? Dura como 10 minutitos, pero es muy bonito. Lo voy a poner en el chat. Quiero que vean este video cuando se trabaja con kits comercial. Ustedes saben por bioquímica clínica que trabajar con kits es sumamente seguir los pasos, ¿no? Pero hay que entender el fundamento. Ustedes van a ver que igual utiliza proteínas AK y SDS, ¿no? Y el filtro ayuda pues a la separación del ADN utilizando unas perlitas de vidrio. Entonces es muy interesante también. Trabajar con kit es una maravilla. Por ejemplo, hacer una extracción de ADN de sangre con kit me lleva media hora. Trabajarlo de manera manual, voy a estar 8 horas haciendo la extracción. Y entonces, ahora, para cuando se hace diagnóstico, se recomienda, ¿no? Para diagnóstico, chicos, importante saber también, trabajar con kit. ¿Ya? Yo les recomiendo siempre, si vamos a trabajar para diagnóstico, tengo que asegurar, contar con un ADN de buena calidad. Y para esto debo trabajar con kit. ¿Ya? Hay kit para tejido, hay kit para líquidos, entonces si voy a trabajar con biopsias, un kit de extracción de ADN de sólidos, o hay un kit de extracción para líquidos o para bacterias, hay que elegir el kit que nos va a permitir obtener ADN de muy buena calidad. Entonces yo les voy a dejar en el link el link del video para que ustedes puedan analizarlo, ver cómo se trabaja con un kit, que es muy sencillo, pero lo importante es que ustedes ya, seguramente viendo, van a entender el fundamento, ¿ya? Hasta aquí veremos, nos quedaría la extracción de ARN, que lo vamos a hacer la otra clase, antes de entrar a otra parte que es muy bonita, que es electroforesis. Van a ver qué bonito es trabajar también con electroforesis. La siguiente clase hablaremos de la extracción del ARN, que tiene otras características, ¿no? Un poco diferentes, porque no se olviden que es una hebra simple. Por eso también las técnicas son un poco diferentes. Ya les voy a explicar por qué cuando veamos el tema. Bien, hasta aquí, preguntas, por favor. Van a disculpar el retraso del día de hoy. Ustedes saben que no me gusta retrasarme, pero tuve que buscar otro lado para trabajar, no tenía internet en mi casa, todo un problema. Pero no me gusta perder las clases, ¿no? Creo que todos debemos poner de nuestra parte para trabajar muy bien. Y estoy contenta porque hoy día he visto 52 alumnos y creo que es muy importante eso. Recuerden anotar siempre lo que estoy preguntando del video, ¿no? Esas preguntitas que anoto, que pregunto, anótelas, porque son importantes y complementarias para nuestra materia también. ¿Bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ha quedado claro? ¿Se han entendido las técnicas, chicos? ¿Han entendido las técnicas? Parece que no han entendido nada. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ¿han entendido? Pues está muy bien. ¿Listo? Bien. Entonces, nos vemos el siguiente lunes. Por favor, recuerden 2 tareas, ¿no? ¿Qué concentración tiene el TE? Trice de TA, Puffer. Y, ¿qué más les he preguntado? Y que vean el video, ¿no? Les voy a hacer unas preguntas también, siempre con la idea de apoyarlos con los puntos de trabajo en clases. Bueno, bien, que tengan buenas tardes. Entonces.